Buenas y bienvenidos aquí un día más a Mar de Curiosidad. Hoy vamos con el tema número 24 para la preparación para las oposiciones de secundaria en el temario de tecnología. Tengo aquí a mi lado para saludar a Cartamomo, Felipe VI, Cobija 14, Víctor Carrera, Roley 32. Creo que no me dejó a nadie más de momento. Felipe VI, creo que no lo había mencionado. Y bueno, creo que ya más o menos. Diodacho. Y creo que ahora sí que ya no me he dejado a nadie. Así que bueno, buenas a toda la gente que está aquí con nosotros. Y nada, hoy vamos a empezar poco a poco, pero con energía. Y vamos a seguir con estos temas. Recordad que este es el tema 24 de 71 temas. Cada día estamos haciendo un tema aquí en Twitch, en Mar de Curiosidad, más o menos sobre las 10:30 de la noche, de lunes a jueves, más o menos. Y bueno, teniendo en cuenta que en breves empezaremos la Navidad, recordad que habrá un pequeño corte, ¿vale? Para que podamos disfrutar un poquito todos de las fiestas. Pero aún así, que vayamos poniéndonos con los temas. Recordad que hay una lista de reproducción con todos los temas y empezamos ya mismo. Muy bueno. Este tema se llama representación en perspectiva cónica, frontal y oblicua. Pensad que ya hemos hecho la isométrica, la caballera y hemos estado trabajando con todo el tipo de representaciones y traslaciones de plano, rectas y puntos. Así que bueno, vamos a ver un poquito de qué va esto. Vamos a hablar de los fundamentos del sistema cónico, qué es el sistema cónico, perspectiva general para hacer una perspectiva cónica, la perspectiva paralela, frontal o de un solo punto, y perspectiva, que son estas perspectivas cónicas y oblicuas, ¿de acuerdo? Vamos a darle caña. Muy bien. A ver, la introducción. ¿Qué nos dice, no? Dice, el sistema cónico, junto con el sistema en perspectiva isométrica y el sistema en perspectiva caballera, que son los que vimos en el anterior tema, constituyen los denominados sistemas representativos. Los sistemas diédrico, acotado y exonométrico que vimos hace dos temas emplean proyecciones ortogonales. La perspectiva caballera utiliza la proyección paralela o cilíndrica oblicua. Y dice ahora, la proyección utilizada en este sistema cónico es la divergente. Vale, ¿cómo entenderemos ya? Ya veremos cómo es esto de divergente, pero básicamente que todo nace de un punto y diverge de ese punto y se expande desde ese punto. Por eso, si nosotros viéramos cómo se expanden los puntos, sería como una especie de cono. Tenemos un cono donde hay un punto al final y un cono de representación. Pero bueno, ya lo vamos viendo. O proyección cónica, realizando dibujos que se denominan perspectivas cónicas. Sirven muy bien para ver profundidades y cosas así. Están muy bien. Dice la proyección cónica, todas las rectas proyectantes concurren en un único punto. En un único punto, ¿vale? Cónica, todo a un punto, ¿vale? Esto es esencial tenerlo muy claro. Y además ayuda muchísimo a representar luego. Se denomina cónica por formar las rectas proyectantes un cono, cuyo vértice es el centro de proyección y su base se encuentra en el plano de proyección, es decir, en nuestra hoja, como siempre, ¿vale? Recordad que nosotros lo proyectamos todo contra la hoja. Dice la perspectiva cónica, que es la que más se aproxima a la visión real. ¿Por qué? Porque nosotros, con nuestros dos ojos, cuando algo está más lejos, no lo vemos recto. Es decir, no lo vemos recto, lo vemos ligeramente oblicuo hacia adentro, ¿vale? Cuanto más lejos está, más pequeño nos parece. ¿Qué sería más o menos lo que hace esto? Dice, la perspectiva de un cuerpo es su representación tal y como la ve un observador desde un determinado punto de vista. Por lo tanto, la profundidad está deformada, ¿vale? Nosotros no pondremos medidas reales, pondremos medidas deformadas. Hoy en día, los campos de aplicación más frecuentes de la perspectiva cónica con la representación de proyectos arquitectónicos, es decir, cuando ya queremos enseñárselo al público, ¿vale? Cuando queremos que quede una visión de cómo se vería en la realidad, para dar sensación de profundidad. Se usa mucho también en los cómics, cuando hay cómics que tienen escenarios en grandes ciudades y cosas así, se usa mucho. Presentación de proyectos urbanísticos, en la presentación de proyectos de diseño de espacios interiores, de diseño escenográfico y de diseño de paisajes o jardines, es decir, en arquitectura. También hay que decir que cuando nosotros abrimos un objeto en CAD y tal, si es suficientemente grande, empezaremos a ver ciertas proyecciones. Y es más, podemos quitarlas o ponerlas. Muy bien. ¿Qué nos dice esto, no? Nos dice fundamentos del sistema cónico. Vamos a por ello.
Dice, todos los sistemas de representación pretenden representar sobre un plano cualquier punto del espacio. Esto ya lo vimos en anteriores temas, ¿de acuerdo? Dice, en general, eso se consigue determinando la proyección del punto a representar sobre el plano en el que se desea realizar la representación. Pensad que en los otros sistemas un punto era una proyección perpendicular en dos planos o en 3 planos, la isométrica. La perspectiva cónica es la que más se aproxima a la visión real, no a la medida real, a la visión real, puesto que equivale a la imagen que se observa al mirar con un solo ojo. Es decir, si nosotros lo hacemos así, nosotros veríamos una perspectiva cónica. Todo lo que vemos con un solo ojo está en perspectiva cónica, donde nuestro punto focal es el ojo y después tenemos los objetos en nuestro entorno. Dice, dentro del sistema cónico, los elementos más representativos son los que se detallan en la figura 1, que se comentan a continuación. Pues el punto de vista, es decir, desde donde miramos, es el punto donde el observador se encuentra y queda definido en el dibujo con una V, ¿vale? Esto de aquí, esta V. La visión pirata es visión cónica. Plano del cuadro, también llamado plano de proyección, que es el plano donde se quieren representar los objetos. Es este de aquí, a ver si me deja marcarlo, este de aquí, ¿de acuerdo? El plano del cuadro. El plano del horizonte, que es el plano perpendicular al plano de proyección, ¿vale? Que sería este de aquí. Generalmente este plano es horizontal, ¿vale? Marcaría la línea de horizonte. Perdona, la línea de horizonte es la letra LH. LH, que es la línea es el corte entre los dos planos. Espérate, a ver si me deja hacer esto. ¿Vale? La línea LH. El plano geometral, que es el plano G, paralelo al horizonte, ¿de acuerdo? Sobre el que se considera apoyado el objeto que se quiere representar. ¿Vale? Este de aquí. ¿Vale? Punto de vista. Y donde esté apoyado el objeto. El objeto estará apoyado aquí, pues ¡pam! Aquí está el objeto. La línea de tierra, que es la línea LT, es esta de aquí. Esta que es el corte entre el plano del cuadro y la línea y el plano geometral. El punto principal, que es el punto P, que lo tenemos aquí, que está en el plano del cuadro, ¿vale? Que es el resultado de la proyección ortogonal del punto de vista V. Es decir, si el punto de vista lo tuviéramos proyectado en nuestro plano. Esto es de momento un poquito lío, pero bueno, vamos bien. Puntos de distancia, los puntos de distancia D, los tenemos aquí, ¿vale? Básicamente serían sería un arco desde el punto P al punto focal con un compás, ¿vale? Sería cualquier punto que estuviera a la misma distancia. Los puntos de distancia D son dos puntos que están situados sobre la prolongación de la línea horizonte y se caracterizan porque la distancia al punto P es la misma que la que está al punto de vista. Bueno, buenas cobija, bienvenido de vuelta. Vale, y el punto principal de P. En definitiva, se trata de dos puntos situados a ambos lados del principal P. Plano de desvanecimiento, que es este de aquí detrás, que no sé si se llega a ver. Vale, este de aquí detrás. Que es el plano beta, que es paralelo al plano del cuadro, ¿vale? Que era el plano de proyección. Y es el que contiene al punto de vista V. Que tampoco hace falta hacer un plano, pero bueno. Tiene un plano, ya está. Y la línea de desvanecimiento, que es esta de aquí. A ver si me sale ahora. Que es la letra LD. A ver. La L a la D. Que es la que coincide con el plano geometral y el plano de la V. Vale, ya estaría definido todos los puntos. Muy bien. Dice, de los elementos que se han detallado anteriormente y que constituyen la columna principal del sistema cónico, en el plano de dibujo o plano del cuadro, solo quedan representados los siguientes. Y esto es importante porque de todo lo que hemos visto, no se suele dibujar todo. Se suele dibujar la línea horizonte, LH, que esa es muy típica, ¿vale? Que cortará la línea de visión. La línea de tierra, que es donde está apoyado el objeto. Eso también lo solemos poner. El punto principal P, ¿vale? Lo marcaremos. Y los dos puntos de distancia D son necesarios en el caso de que el punto de vista V se encuentre a una distancia D del cuadro menor que la mitad de la anchura del papel. Porque por no llegarás a todo, ¿vale? Normalmente la vista cónica es una vista que cuando la dibujas te la sueles encontrar en planos apaisados. Normalmente ponerlo en vertical no suele ser como muy típico.
Suelen estar apaisados, pero bueno, es importante. Dice características principales del sistema cónico, ¿no? Dice la perspectiva, una recta paralela al plano del cuadro es siempre paralela a dicha recta. ¿Vale? Si yo pongo una paralela al plano del cuadro, siempre será paralela al cuadro del plano. La perspectiva de una recta vertical será siempre una vertical. Por ejemplo, los edificios, sus columnas serán siempre, a menos que no sean muy raras, serán siempre verticales. ¿Vale? Las veremos siempre verticales. Dice, la perspectiva de una horizontal paralela al plano del cuadro, por ejemplo, un techo que quede paralelo al plano, que quede así, que quede a la misma distancia nuestra, también lo veremos horizontal, ¿vale? Será siempre paralelo a la línea de tierra, es decir, horizontal en este caso, ¿vale? Y por tanto a la línea horizonte, que también. Dice, la perspectiva de una figura paralela al plano del cuadro es semejante a dicha figura, ¿vale? Será una medida aproximada, más grande o más pequeño, dependiendo de cómo de cerca o de lejos esté. Cuanto más lejos, más pequeño, cuanto más cerca, más grande. Tendrá la misma apariencia, pero diferente tamaño. Por ejemplo, si cojo un edificio y lo alejo, cada vez lo veré más pequeño, y si lo acerco, cada vez lo veré más grande. Si varias líneas son paralelas entre sí, sus perspectivas pasan todas por un mismo punto, o un punto de fuga. En caso de paralelismo con plano del cuadro, sus puntos de fuga se consideran en el infinito. ¿Really? Really. Really. Toda recta horizontal tiene su punto de fuga en la línea horizonte. Súper importante. Esto a veces la gente la lía bastante, ¿eh? Con esto. Dice, las rectas perpendiculares al plano del cuadro tienen su punto de fuga en el punto principal, y las rectas que se encuentran en el plano del cuadro formando un ángulo de 45 grados tienen su punto de fuga en uno de los dos puntos de distancia, ¿vale? En estos que habíamos marcado, los que estaban a la misma distancia que V. Los haces de rectas paralelas entre sí, que son obículos al plano geometral y al plano del cuadro, tienen sus puntos de fuga donde sobre la línea horizonte o bajo ella, ¿vale? Esto sería una representación un poquito de los puntos que vemos: la línea de tierra, la línea horizonte, la P, las dos Ds que están a la distancia D, y esto sería el objeto a representar. Se quieren ir siempre por la lejanía del horizonte, siempre. Venga, perspectiva general, ¿vale? Ya veis que este tema va rapidito, ¿vale? Va muy rapidito. Definiciones. Dice, la perspectiva de un cuerpo es su representación, tal y como aparece a un observador desde un cierto punto de vista. No, se suele usar línea porque si hiciéramos un arco, tendríamos el problema de que cuando presentamos una horizontal, por ejemplo, un techo de un edificio, tú verías un arco de un edificio, no verías un techo recto, verías un arco. Que sí que es verdad que tú cuando miras ves ligeramente curvado, ¿vale? Pero eso generaría una especie de efecto ojo de buey y además dificultaría mucho la representatividad. El efecto no es tan grave porque normalmente el efecto es mucho más grave en profundidad que no en horizonte. En horizontal no tienes tanto problema, es mucho más la distancia. Complicaría mucho el dibujo y casi no aporta nada, ¿vale? Por eso preferimos obviar que hay una pequeña variación. Porque, a ver, por ejemplo, imagínate un edificio que está a 50 metros, ¿vale? Tú tienes un edificio a 50 metros, ¿vale? El punto central del edificio, si estás justo enfrente, está a 50 metros. Y los extremos a lo mejor están a 52, 53 metros. 51, 52 metros, ¿vale? Porque sería la hipotenusa. ¿Cuánta diferencia hay? ¿Un 2%? Nada. No lo notarías. No lo notarías. Entonces, esas pequeñas curvas, esas pequeñas deformaciones te complica todo. Muy bien. Dice, imaginemos entre el observador y el objeto un cuadro plano transparente. El rayo visual corresponde a cada plano del objeto, atraviesa un cuadro en un punto. Dice, la figura o imagen dibujada sobre el cuadro al señalar a todos los puntos y líneas proyectadas en la perspectiva del objeto observado. Eso simplifica mucho el dibujo. Dice, esta definición coincide con la proyectividad que da la geometría proyectada. Según esto, la perspectiva es la representación en una superficie de la proyección del cuerpo en el espacio, ¿vale?
visto desde un determinado punto en el que se encuentra el espectador. Esto es muy chulo porque esto significa que aquí quien manda sobre el dibujo es el espectador. Es el que marca dónde estamos viendo esto. En la práctica, este término se aplica a las proyecciones planas que se hacen, eligiendo convenientemente el cuadro y el punto de vista. Normalmente esto es lo típico, ¿no? Tú primero defines dónde vas a ponerte y luego haces el dibujo. Vale, voy a ponerme aquí y ahí voy a hacer el dibujo. Muy bien. Un punto propio. Y como cuadro, un plano situado entre el punto de vista y el objeto. ¿Vale? Punto de vista, objeto y el plano en medio. ¿Vale? Es decir, sería como si pusieras un papel delante tuyo y calcases un papel de esto de calco y calcases lo que ves. Y entonces básicamente tú estarías haciendo una perspectiva cónica. Bueno, tendrías que llevar un ojo tapado, ¿vale? Porque si no harías una perspectiva oblicua, eso es otro rollo. Pero bueno, perspectiva cónica, te tapas un ojo con un parche, ¿vale? Pones una hoja delante, dibujas lo que ves y te quedaría hecho. Dice, definiremos como perspectivas en general aquellos sistemas de representación en los que se obtiene una imagen del objeto por su proyección sobre un plano, cuadro, pero utilizando para determinar los elementos de la imagen proyecciones sobre uno o varios puntos auxiliares de proyección. Vale, no sé si queda claro esto, ¿vale? Es decir, puntos al plano y algún auxiliar. Venga, clasificación. Clasificación. Dice, la imagen de una figura, un paisaje, cuerpo, edificio tal, varía según el observador. Por ejemplo, no es lo mismo un observador pues más bajito que un observador más alto, lo ve diferente. Esto sobre todo cuando se hacen perspectivas y cosas así, quieres dar una impresión, por ejemplo, si quieres que la persona se sienta como que es un entorno más amigable y tal, lo sueles poner un poquito más alto. Si quieres generar una sensación de claustrofobia y tal, lo pones más bajo, o lo alejas o lo acercas al objeto. Hay cosas muy chulas sobre esto. Bueno, perspectiva artística, ¿no? El artista dibuja el objeto tal y como lo ve en su imaginación, sin atenerse rigurosamente a las leyes teóricas de la perspectiva. Lo dicho, un cómic. Si nos vamos a un dibujo de un cómic... cómic... Hay... A ver si puedo ver una portada. A ver si veo una perspectiva cónica que me interese. Porque me acuerdo que nos enseñaron una hace mucho tiempo. Era perfecta, porque se veía justamente eso, lo de la pequeña deformación, ¿no? Vale, por ejemplo. Vamos a hacer esto, dadme un segundito. En teoría no carga todavía. Vale, quitamos Adobe, ponemos Chrome. Ahora. Y ahora ponemos esto. Por ejemplo, esto sería una perspectiva cónica, ¿vale? Todos los edificios convergen hacia el centro, hacia un punto focal, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por lo tanto, tendríamos aquí el punto, la línea horizonte, que más o menos estaría un poquito por encima de las palomas, ¿de acuerdo? Y todos los edificios, si veis, convergen hacia un solo punto. Esta no es una perspectiva cónica perfecta, ¿no? Es ligeramente artística. Como podéis ver, esta línea y esta línea generan una línea generatriz que no es totalmente perpendicular a esta. Es decir, ¿por qué sabemos que no es perpendicular a esta? Porque esta línea perpendicular y esta línea perpendicular no son del todo paralelas. No, va hacia un punto. Si fuera hacia el infinito, todo sería paralelo. Pero si veis, estas líneas y esta línea tienen un ángulo, así que convergen. Si fueran infinitas, todo sería paralelo. ¿Vale? No lo son. ¿Lo veis, no? ¿Veis la diferencia de lo que comentábamos antes? Queda claro, ¿no? No creo que haya que meterle mucho más tema. ¿Vale? Esta sería una vista artística. Muy bien. Y nada, la perspectiva geométrica, que es la que estudia las leyes para representar con exactitud lo observado. Según ella se proyecta un cuerpo
mecánicamente sobre un plano a partir de sus vistas y medidas. Es decir, sería midiéndolo todo, haciendo una visión mucho más exacta. Por ejemplo, un CAD, una proyección 3D, que no fuera totalmente artística, sino que fuera más o menos trabajado. Vale, ok. Dice, la perspectiva geométrica es muy semejante, en teoría, al sistema óptico en fotografía. Es decir, si hacemos un sistema cónico muy bien hecho o adaptado al proceso, pues básicamente tendríamos lo mismo que una fotografía. Exacto, muy bien, Víctor. Toda fotografía es una imagen en proyección central. Queda claro, ¿no? ¿Por qué? Porque el punto focal está en el centro del objetivo. Si estuviera en un lado del objetivo, entonces no serían centrales. Dice, por otra parte, la perspectiva geométrica se divide en perspectiva geométrica propiamente dicha o perspectiva lineal. Estudia y representa forma, contorno, las principales líneas de los cuerpos, representándolos en un plano con precisión y con leyes geométricas, de tal forma que da a nuestra vista la impresión real, como si estuviese viendo desde un punto elegido por el observador, con sus deformaciones naturales, reducciones aparentes, producidas por el efecto de la distancia. Es decir, sería como ver una foto. Es la proyección más real que existe. Más realista que existe. Y dice, se clasifica en perspectiva lineal, que sería la paralela o frontal, en posición de frente o de un punto de fuga, o perspectiva oblicua o angular, que tiene 2 puntos de fuga o 3 puntos de fuga. Cuando le pones 3 puntos de fuga es cuando todo se curva. Se vuelve loquísimo eso. ¿Vale? Porque todo converge ya no a un punto, sino a varios puntos. Es decir, a ver si puedo... Bueno, aquí lo tendremos, ¿vale? Dice, perspectiva áurea o luminar. Dice, estudia la representación de todo el conjunto mediante los colores claroscuros, medias tintas y sombras, tanto propias como arrojadas, que da una mayor sensación de realidad. Es decir, le ponemos sombras, sombreamos las cosas, ¿vale? Dice, la perspectiva lineal se puede dividir en lo que hemos visto, ¿no? La perspectiva paralela, en posición de frente o con un solo punto de fuga. Como veis sería esta, ¿de acuerdo? La paralela, ¿vale? Un solo punto de fuga, todo converge al mismo punto, ¿de acuerdo? Tenemos las 2 distancias, etc. La perspectiva obliqua o angular con 2 puntos de fuga, nosotros tenemos un objeto y en vez de un punto de fuga tenemos un punto de fuga y otro punto de fuga. 2 puntos de fuga, ¿vale? La línea de tierra pues está donde se apoya la figura, básicamente. Fijaos que esta se suele usar también mucho para objetos de frente. Y esta... Normalmente esto es para objetos grandes y la otra es como para objetos pequeños. Al menos a mí normalmente lo hemos usado así, pero bueno, esto también para ver oblicuas y tal, está muy chulo. Fijaos cómo se deforma todo, ¿eh? Fijaos que estas dos líneas que son paralelas en teoría en el objeto, ya no son paralelas en el dibujo, ¿vale? Ya no hay ninguna línea paralela en el dibujo. Todos son trapezoides, ¿vale? Y dice la perspectiva oblicua de 3 puntos de fuga. Es el mismo cuadrado, ¿eh? Fijaos cómo queda hecho cuando le metemos 3 puntos de fuga. Qué cosa más rara queda. Queda como si fuera una especie de cono deformado por los 3 puntos. ¿Vale? De momento, ¿tenéis alguna duda? Vamos bien, ¿no? Vamos finos. Ok. Dice, representación en perspectiva cónica. Lo primero, elección de datos. ¿Vale? ¿Qué datos elegimos? Dice, los elementos básicos de la perspectiva son el objeto y el punto de vista. Ya lo hemos visto. Que determinan el cono visual y el cuadrado. Bueno, y el cuadro, cuya sección con el cono nos da la perspectiva. Suponiendo fijo el objeto, que el objeto no se va a deformar realmente, es decisión del dibujante situar el punto de vista y el cuadro. Es decir, dónde quiero poner la página de proyección y dónde quiero poner el punto de vista. Deformando esos dos objetos, es decir, alejándolo, acercándolo a mí o moviéndome yo de un lado a otro, puedo cambiar el dibujo. El punto de vista debe estar lo suficientemente alejado del objeto para que el ángulo máximo del cono visual que determina sea inferior a 60 grados, porque si no es que vas a estar demasiado pegado y todo va a quedar como muy cerrado, por la limitación del campo de visión del ojo humano, ¿vale? Porque si no, no vamos a ver nada. Una vez elegida aproximadamente la posición de V,
se dibujará la planta del cono visual y se elegirá la visual principal del modo que coincida aproximadamente en planta con la bisectriz del ángulo que forman las generatrices externas del cono visual, ¿vale? Intentaremos buscar un punto que más o menos se vea cómodo, ¿vale? Espérate, me han pasado ahora a Víctor Carrera un nuevo... Vale, mira, por ejemplo, nos ha pasado aquí... Dame un segundo. Vale, nos ha pasado aquí, por ejemplo, un punto. Vale, esto sería de un solo punto, sería lineal, ¿de acuerdo? No sería oblicua, ¿vale? Todo converge en un solo punto. Lo veis, ¿no? Como las líneas del coche, todas van hacia el mismo punto. Vale, esto es lo mismo que hemos visto antes. Muy bien, Víctor. Muy bien. Dice, para conseguir el efecto de realidad, la altura del punto de vista debe coincidir con la usual del ojo del observador. ¿Por qué? Porque si no, no parecerá que lo estés viendo. Parecerá una cosa rara. Se toma 1,60 m o 1,20 m, según se considere de pie o sentado. Seguramente 1,60 m es un poquito bajito, pero bueno. No pasa nada. No pasa nada si os pasáis. Dice, al decidir si ha de verse o no la parte inferior del objeto, la altura de este limitará la mínima o máxima del punto de vista, ¿vale? Es decir, si cabe en el dibujo o no cabe. Un más para Vic. Y sí, tanto, un positivo, un positivo. Bueno, muy bien, dice, al decidir si ha de verse o no, bueno, tal. En la figura 4 se han dibujado 6 perspectivas del interior de una habitación de forma cúbica, ¿vale? Una habitación de forma cúbica. De arista A, suponiendo transparente la cara que coincide con el cuadro, es decir, como si hubiéramos pasado por la puerta y nos hubiéramos quedado justo nada más entrar a la habitación, ¿vale? O hubieran tirado la pared. Un contenedor, imaginemos un contenedor abierto, ¿vale? Sería esto. Dice, las situadas en la misma vertical se han dibujado en la misma distancia, delta, pero las inferiores se han dibujado con alturas V mayor o igual o menor que las superficies, ¿vale? Dice, comparando tal, 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 se aprecia inmediatamente lo antes expuesto. Al elevar la V, ¿vale? Las figuras A y D aumentan en profundidad, pero el techo parece más bajo. Vale, muy bien, por ejemplo. ¿Veis? Aquí tenemos el punto. Aquí tenemos el punto. ¿Veis? ¿Veis cómo con mover los puntos la cosa va cambiando? Dice, comparando las A y D y las C y G, se aprecia inmediatamente lo expuesto. Mientras las figuras G y C, se aprecia el efecto contrario, ¿vale? En la G y en la C, se ha acercado todo. ¿Lo veis, no? Conforme si lo ponemos más arriba, más abajo, ¿vale? Arriba, en el centro, abajo, en un lateral, abriendo el punto focal, ¿lo veis, no? Más abierto, menos abierto, etcétera, ¿vale? Yo creo que se entiende bastante, ¿no? Es decir, hemos achatado esto o hemos movido el objeto. Muy bien. Dice, la distancia de visión debe estar de acuerdo con la que adopte el observador para contemplarla, de modo que se eviten las deformaciones. Por lo que una vez elegido la V y la posición del cuadro, deberá situarse este a una distancia conveniente, porque si no es que se va a ver todo deformado. Y a medida que aumenta la distancia de visión, el efecto profundidad disminuye y el de altura aumenta. Cuanto algo está más lejos, la altura se nota más, pero el efecto este de perspectiva se nota menos. O sea que hay que jugar un poquito con eso, en plan de... A ver, ahora esto, ¿qué es deciros? Una vez que estamos trabajando con el diseño por ordenador, tú vas moviendo la cámara y entonces hasta que encuentras un punto y dices, ah, aquí quiero ponerme. Pero claro, cuando ibas a hacer un dibujo en dibujo técnico y no sabías exactamente cómo iba a quedar, pensad que esto a lo mejor era 1 o 2 horas de trabajo. No podías estar iterando. Quedaba un poquito feo estar iterando. Entonces, bueno, era muy necesario tener claro cómo te iba a quedar antes de hacerlo. Vale, por ejemplo, esto es estar muy cerca. ¿Ves que esta visión horizontal queda muy tapado? Pero si nos alejamos, le vemos más trozo a esta pared. Imagina que yo quiero enseñar un cuadro aquí, pues me tengo que alejar. Y si quiero enseñar bien lo de la altura, pues me tengo que acercar. ¿Vale? Uy, me ha salido con zoom. ¿Te imaginas estar dibujando y decir, ¿quién ha puesto esta cara? Lo típico que cuando haces una foto, ¿no? Sí, en eso tienes razón, ¿no? Pero bueno.
Me entiendes, ¿no? Entiendes que puedes perderte un poquito. Hay veces que pasa, ¿no? Que se te cuela una gaviota en el cuadro. Dices, leches, tío. Yo no quería dibujar esta gaviota. Tienes un problema de contraíso cuando estás dibujando. Muy bien, bueno. Perspectiva paralela, frontal o de un solo punto, ¿vale? Dice, en esta perspectiva las líneas verticales siguen siendo verticales y las líneas paralelas al plano del cuadro o línea de tierra mantienen también su horizontalidad. Es decir, lo vertical sigue siendo vertical, lo horizontal sigue siendo horizontal. No varía, ¿vale? Dice, las únicas líneas que no se mantienen tienden a converger, que son las líneas de profundidad. Sería el típico edificio visto de frente, ¿vale? Muy bien, ya que fugan a un solo punto. Esta clase de perspectiva se utiliza cuando queremos ver el objeto de frente, como he enseñado antes. En esta perspectiva hay una serie de métodos que se detallan a continuación. El sistema del cuadro de cristal, que es un método que fue aplicado por primera vez por Leonardo da Vinci para comprobar las leyes que regulaban la perspectiva. ¿Por qué esto de la perspectiva? Pensad que la perspectiva en los dibujos es algo bastante novedoso. Hasta el siglo XIII o XIV no había perspectiva real en los dibujos. Normalmente las cosas se ponían sobre diversos planos y no había perspectiva. Es decir, había cosas que estaban en un plano frontal o en un plano más trasero, pero no había una reducción, no había un... Todo estaba normalmente en el mismo plano. Se intentaba que todo estuviera en el mismo plano. Luego, cuando empieza esta gente a trabajar perspectivas y cosas así, empiezan a aparecer cosas muy chulas. Antes lo hacían infografismo de plano único, totalmente. Sí, ahí hay un mundo. En todo el tema de historia del arte, que ya no sería tecnología, hay todo un mundo de la evolución de la expresión gráfica. Es bastante impresionante. El plano donde se quiere ver representar el objeto está situado entre el observador y el objeto, lo mismo de antes. De como se ve en la figura 6, que veremos más adelante, queremos dibujar la perspectiva del cuadro ABLT. ¿Vale? A, B, L y T. ¿Vale? Y entonces estamos haciendo aquí, pum, pum, la perspectiva. Y el arte japonés sigue haciendo durante bastantes años, muchísimos años. Dice, para conseguir esta perspectiva se unen los puntos A y B con el punto de vista V, cortando estas uniones al plano dado, pues por A' y B', claro. Por otro lado, si unimos la prolongación del punto de vista V sobre el cuadro P, con los puntos L y T, los puntos A' y B' quedan perfectamente definidos, ¿vale? Es decir, si los subimos, pam, pam, sobre P, es decir, si cortamos de los puntos para aquí, espérate que no me deja dibujar esto, vale. Y lo de A' y B', pues el A' y B' quedan en un punto concreto, lo cual nos permite verlo de una forma más sencilla. Vale, queda claro, ¿no? Queda más o menos claro cómo quedaría esto. Dice, en la representación de frente se debe tener especial cuidado en la separación entre V y el plano del cuadro. Y siempre debe tener una proporción como la que sigue, pues. Que básicamente PD es igual a P de 2, ¿vale? De P a D a la distancia 1 tiene que ser igual a la distancia 2, ¿vale? Que tiene que ser igual a V a P. Vale, bueno, esto queda bastante claro. Vale, y esto sería, por ejemplo, cómo quedaría cualquier objeto. Es decir, esto es cómo se ve. A ver, esto, ¿cómo decíroslo? Este dibujo, para entenderse, es un churro bastante gordo. Esto intenta ser... Esperad, que os digo lo que estáis viendo. Estáis viendo una vista ortogonal de una proyección en vista paralela. ¿Vale? Os digo, eso es lo que estáis viendo. Es decir, lo que os quiero enseñar cómo se ve, esto sería un papel, ¿vale? En el que un alumno estuviera haciendo una perspectiva paralela. Esto sería el papel, ¿vale? Se ve aquí el cubo, básicamente, con la perspectiva en P, ¿vale? Y los puntos de fuga, todo al mismo punto. Esto es lo que estaría pasando realmente. Una persona está mirando a un cubo, ¿de acuerdo? Esto es lo real. La persona y el cubo. Y entonces, conforme se van tirando todas las líneas, van quedando definidos en los diversos puntos del papel. ¿Cómo se hace realmente? Pues tú trazas la línea horizontal, trazas la línea de tierra, pones los dos puntos, los tiras hacia el punto focal, subes
y lo tiras también al punto focal. Exacto, parecen unas instrucciones de cómo hacer un avión de papel. Yo la primera vez que he visto este dibujo, yo, ¿qué leches me está representando aquí? Pero es eso, es una representación, ¿de acuerdo? No os volváis locos, ¿eh? No hay que dibujar esto cuando tú haces una vista cónica. Hay que dibujar esto de aquí. Esto de aquí, ¿vale? El papel es este. Esto es una representación ortogonal. Dice, la perspectiva paralela de un paralelepípedo, ¿no? Dice, en la figura 8 se puede ver cómo esta perspectiva es la siguiente figura, aprecia su realización que se explica a continuación, ¿no? Bueno, nosotros trazamos el ET, que es la línea de tierra. En la línea de tierra, pues ponemos la base, básicamente, del objeto en verdadera magnitud, porque es línea de tierra, ¿de acuerdo? Y se traza la línea horizonte hasta la distancia elegida. Pues línea horizonte, pues aquí. Pum, línea horizonte, ¿vale? Esta es la línea horizonte. Se unen los puntos A y B con P en la distancia LH. Pues tú coges A y B con P. Subes hasta... Y no me deja dibujarlo. Aquí, pam. Y no me deja dibujarlo. Por aquí, pam. ¿Vale? Y se unen D2 con A para limitar la profundidad del paralelepípedo. Entonces cortamos. Entonces decimos, pues hasta aquí. Hasta aquí llega. D2 es este de aquí con A. Entonces aquí cortamos. Entonces ya tiramos las paralelas, pam, pam, pam. Y ya lo tendríamos hecho. Dice por el puntal de fuga F. Se traza una paralela a B. Ya lo tenemos. ¿Vale? Que corte por F. Y ya tendríamos. Bueno, es bastante más sencillo de lo que parece. Es bastante más sencillo. Dice... Perspectivas paralelas en una superficie de forma cuadra. Ahora tiene el helicóptero. Sí, este es el helicóptero. Dice, en primer caso se puede presentar por el cuadro que se encuentre apoyado sobre la línea de tierra. Determina la línea de horizonte. Y sobre esta se señalan los puntos P y D. ¿Vale? Tenemos por aquí el P, que es el punto focal. A ver si me lo deja marcar. Pum. Y el punto D, que debería andar por aquí, pero no me cuadra. Esto no es una D, esto es una B, ¿no? ¿Dónde está la D? Porque esto es de 2. Ah, bueno, no, me dice 2, perdona, no lo había leído bien. Esto es de 2, ¿vale? Dice, en esta clase de perspectiva hay una serie de casos particulares que se detallan a continuación. Que cuando el punto de 2 o de 1 están fuera de los límites del papel, ¿no? Esta distancia se puede reducir pues un poquito y después multiplicarlo, ¿vale? Que a veces pasa, ¿eh? Tú empiezas a dibujar una perspectiva y no te cabe en el papel y dices, mierda. Esto pensad que es eso, estamos hablando de dibujo en papel. Esto en el ordenador no lo vas a hacer. En otro caso particular ocurre cuando el cuadro se encuentra a distancia de la línea de tierra. En este caso se resuelve prolongando CA y CB hasta que corte la línea de tierra, ¿vale? ¿Qué pasa? Imaginad que la línea de tierra la tenemos aquí abajo. Claro, si la línea de tierra está aquí abajo, no podemos usarlo de verdadera magnitud. Que esto lo hemos hecho antes. ¿Vale? Es decir, poníamos la línea de tierra y ya está. Imaginad que el objeto es un contenedor que no está en el suelo, sino que está en una cierta altura, suspendido por una grúa, y lo quieres representar. Claro, ya no es lo mismo, ya no es exactamente lo mismo, ¿vale? Ya está en una cierta altura. Recordad que la línea de tierra es la línea base del suelo. Entonces tienes que empezar a trazar varias líneas, ¿vale? Bueno, nada, el otro lado se prolonga la línea horizontal. Diagonal de A, tal, hasta la línea de tierra y seguidamente es la figura. Bueno, ¿vale? Más o menos pensad que nosotros usaremos esto para ir trazando los diversos puntos. Por aquí trazamos A, todo por aquí, hasta la diagonal, le limitamos el fondo y así vamos cortando con todo. Vale, para el tema de los... Para el tema de los círculos, nos encontraremos, por ejemplo, que para los círculos la cosa se complica bastante mucho. ¿Vale? Para marcar un círculo nosotros tenemos que usar la diagonal, igual que hemos hecho aquí. Para marcar polígonos y trasladar polígonos de un lado a otro, ya volvemos otra vez a proyectarlos, tenemos que proyectar para cada uno de los puntos e irlos trasladando a la línea de tierra. ¿Vale? Hay que trasladarlo toda la línea de tierra, subirlo desde la línea de tierra, trazar todas las proyecciones desde la línea de tierra. Y entonces donde se cruzan, es decir, mirad, esta B, ¿vale? Le hemos hecho este arco, ¿vale?
Y le hemos hecho esta vertical. Desde esta vertical trazamos el focal hasta P. Y entonces desde este punto trazamos este focal hasta D1. Tenemos la letra B. Donde se cruce con A tenemos la arista A. Y así vamos haciendo todos los puntos del polígono. ¿Vale? Con la circunferencia o con la elipse es lo mismo. Dice, bueno, perspectiva oblicua, ¿no? Dice, puntos de fuga. Como los cuerpos a representar. Qué locurote el que lo ideó. Pero es súper útil y súper rápido. Es decir, compara lo que hacíamos con la perspectiva ortogonal. La ortogonal de esto. Tú imagínate, ahora nos metemos en la ortogonal. Había que hacer la proyección horizontal, la proyección vertical, hacer el giro. Y a través de ahí extendías y sacabas la proyección del plano. O la proyección del objeto. Esto es mucho más rápido. Esto para mí me parece... A ver, no es lo más rápido del mundo, pero comparativamente es muy rápido. Es muy rápido de hacer. ¿Vale? Bueno, dice puntos de fuga, ¿no? Como los cuerpos a representar podemos considerar en general apoyados en el plano geometral, veremos la forma de hallar los puntos de fuga de rectas situadas en el plano geometral. Bueno. Vale, a ver, dice las líneas verticales tienen su punto de fuga en el infinito, por lo cual se proyectan ellas paralelamente. Pues por ejemplo, tenemos los puntos de fuga. Espérate, aquí. Espérate, no me deja marcarlo. Ahora. Vale, tenemos los puntos de fuga. Tenemos los puntos de fuga. Y entonces, en este caso, dice a continuación, hallaremos la proyección directa en las rectas, ¿no? Este caso es para encontrar los puntos de fuga, saber dónde tenemos los puntos de fuga. Después, para los puntos métricos, dice, con el auxilio de los puntos de fuga que ya hemos detectado antes, ¿vale? Necesitamos trazar la planta de la figura a representar con perspectiva. Sin embargo, con la ayuda de los puntos métricos o mediadores, no tenemos necesidad de dibujar dicha planta, que era lo que hemos hecho antes de coger, meter la planta y trasladarlo al focal. Nosotros tenemos la recta R en el plano horizontal. Si giramos la recta alrededor de su traza, vertical T, hasta hacerla coincidir con el plano, cogemos la R. ¿Dónde tenemos la R? ¿Dónde tenemos la R? ¿Dónde está la R? No tenemos R. Malditos. ¿Dónde está mi R? No es una R minúscula, es una R mayúscula, ¿vale? La hemos girado. ¿Vale? La hemos girado a través de su traza vertical T. La hemos girado con la traza vertical T. No me coincide lo que me está diciendo este hombre. V, M. Estoy flipping, ¿eh? Este no es el dibujo que estoy... Ah, coño, figura 15, coño. Vale, ahora. La R, vale. La hemos llevado a la horizontal. Vale, ahora. De acuerdo, la hemos girado con T. La hemos enviado aquí. Ok, tenemos A y B. Vale. Estaba flipando, chicos. Me estaba leyendo la figura que no era y yo. ¿Qué me está explicando este hombre? Vale, ok. Este dibujo debería estar aquí arriba. Bueno, venga. Tendríamos ese giro, con lo que podríamos dibujar el objeto. Sin necesidad de hacer la planta, ¿vale? Tendríamos los puntos focales. Teníamos las métricas por aquí. ¿Vale? Y el PPV. Sí, esta era para volverte loco. ¿Vale? Dice, si ya en la perspectiva trazamos la recta R, paralela a R, pasando por V, hacemos lo mismo, el giro antes de la recta, con el punto V, hasta hacerle coincidir con la línea del horizonte, que era esta de aquí, que es esta de aquí, que es lo que estamos viendo aquí. Esto sería lo que estamos haciendo, y esto es lo que se vería. La línea de tierra, que es esta de aquí abajo, que básicamente esto lo que ha hecho ha sido trasladarlo, le ha hecho este arco, la ha subido, tiene los puntos y los ha trazado. ¿Vale? Y ya estaríamos con este tema. Esta es la parte más loca. ¿Vale? Esta es la parte más loca. Dice conclusión. Conclusión. Después del estudio del tema, podemos definir la perspectiva cónica de un objeto como la representación de este, como lo ve un espectador desde un punto de vista determinado. ¿Vale? Eso queda claro, ¿no? La vista cónica es cómo se ve. Tenemos un punto focal, dos puntos focales, tres puntos focales. El punto focal suele estar en el horizonte. Podemos tener tres puntos focales, ¿qué te digo yo? Alineados.
pueden estar desalineados. Los puntos focales tendrán siempre una cierta distancia respecto al espectador para que las distancias nos generen unos ángulos inferiores a 60 grados. Por esto ya lo hemos visto. Después, las verticales siempre serán verticales, las horizontales siempre las veremos horizontales con un punto de fuga, pero cuando empecemos a añadir puntos de fuga la cosa se va a deformar, ¿vale? Hemos visto... No, solo subrayo tanto en el formato digital, ¿sabéis por qué? Porque así puedo repasar lo que estoy explicando y cuando yo veo en YouTube para marcar los tiempos de cada corte, veo por dónde iba y puedo marcar los puntos de corte, ¿vale? Lo hago para después en YouTube. Me va de maravilla. Yo los libros no los subrayo ni loco. Pillo una libreta y escribo todo en una libreta. Bueno, pues eso, dice... Su manejo nos permite una visión muy real de los objetos que se representan. Fijaos que, por ejemplo, una cámara generaría una visión cónica horizontal o lineal, ¿vale? Porque además solo con un solo punto de fuga. Sin embargo, nosotros vemos con 2 puntos de fuga, uno para cada ojo, pero que si nos tapamos un ojo, vemos la visión cónica con un solo punto de fuga. Dice, es de gran utilidad adquirir la suficiente destreza como para utilizar este sistema de representación a mano alzada. ¿Por qué? Porque nos permite resolver gráficamente en esbozos cómo quedaría algo. Dice, para resolver gráficamente, aunque no sea con precisión, problemas que en ocasiones no somos capaces de imaginar o comprender cuando están representados en el plano en 2 dimensiones. ¿Vale? Fijaos que es la única visión real de todas. Vale, ok. Pues con esto tenemos terminado el tema número 24. Así que bueno, chicos, vamos a despedirnos de los de YouTube, ¿vale? De este primer tema de hoy. Y nos vamos a poner en Be Right Back y volvemos en 3 minutos extra. ¿De acuerdo? Así que bueno, vamos a despedirnos. Bueno, espero que os haya gustado este tema 24, un poquito más corto que el resto y además con un pequeño matiz más. Es decir, es un tema bastante basado en lo que es el procedimiento de la construcción de la vista, en este caso cónica. Seguramente si habéis hecho bachillerato lo habréis hecho. Espero que también si estáis haciendo bachillerato en este momento os sirva. Y si os estáis preparando para las oposiciones de secundaria para el temario de tecnología, recordad que estoy subiendo también el resto de temas en este canal. Así que bueno, si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle like, compartid, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo día aquí en el canal de Mar de Curiosidad. Un saludo y buena prueba.